Bueno, pues son ideas de críos, de jóvenes, teníamos 15 años, inquietudes, alguna inquietud musical, aprender a tocar la guitarra. Entonces estaba en boga, o a nosotros nos gustaba más todo tipo de música, pero nos gustaba un poco, sobre todo Joaquín Díaz, que era un maestro de la música tradicional, que es, no que era. Y las canciones suyas eran fáciles de cantar, y sobre todo fáciles también, o relativamente fáciles de tocar. Por eso la guitarra acompañaba enseguida, aprendías a tocarlas, y así nos fuimos introduciendo en ese tipo de música que luego nos fue enganchando. Esos fueron los comienzos por aprender a tocar la guitarra. Después empezamos a formar un trío ya también dedicado a esta música. Ese trío duró poco porque enseguida los amigos de aquella banda, con más o menos cualidades musicales, pues se incorporaron al grupo. Al final acabamos siendo 7, 8, unos regulares, otros buenos, otros muy malos, pero todos éramos una banda de amigos que íbamos a tocar pues a algún colegio, a donde había una oportunidad. Después eso se fue decantando un poco más, fuimos quedándonos un poco los que mejor lo hacíamos. Con el tiempo y después de años, de 6, 7 años, lo fuimos dejando algunos. Félix lo dejó, yo también lo dejé. Cuando supe que lo dejó, le llamé para juntarnos y tocar la guitarra, y sin pensar mucho en hacer un dúo, al juntarnos a tocar la guitarra, pues empezamos a pensar que podíamos hacer alguna actuación. Nos llamaron de algún pueblo para tocar, le dijimos, no, si el grupo ya está disuelto, y vosotros no hacéis nada. Bueno, no hemos pensado en hacer mucho, pero coño, podéis preparar algo y veníais. Y así nos fuimos animando. Bueno, pues ese grupo al que hacía alusión se llamaba Trigo Verde. Nos pusimos Trigo Verde, no sé por qué nos pusimos Trigo Verde, porque de esto hace muchísimos años. Pero cuando lo dejamos y nos volvimos a enganchar, Félix y yo, pensamos que había que dar una continuidad a ese nombre, porque de ahí veníamos. Y empezamos a pensar en clases de trigo, cuál podía ser un nombre bonito y que fuera una clase de trigo, por dar continuidad a Trigo Verde. Y entonces recuerdo que Félix comentaba con su suegra, que era más de pueblo y sabía qué variedades de trigo había, y le fue contando variedades de trigo, y una de las variedades era Candeal. Candeal, aparte de que sonaba muy bonito como nombre sonoro, pues además era el trigo que daba harina más blanca, con el que se hacía el mejor pan. O sea, reunía unas cualidades que decíamos, vale, pues son ideales para ponernoslas de nombre. Y de ahí vino el Candeal. Candeal por ese trigo, por esa harina blanca, por ser el mejor trigo que se plantaba en Castilla, y que ya no se planta porque ya no da la producción que dan otros más modernos, y por esa continuidad de aquel grupo que se llama Trigo Verde. En el grupo tocamos guitarra, laúd, teclados, acordeón, percusiones, bajo. Pero bueno, en mi caso particular toco la guitarra, toco algo el laúd, toco la zanfona, que es un instrumento ya antiguo, toco el dulcimer, que es otro instrumento antiguo. Todos les toco, ¿no? Pues no soy un virtuoso de ninguno, pero les toco. El rabel un poco también. Esos son instrumentos antiguos, algunos que hemos recuperado, y que hace sobre todo mi compañero Félix, que es un luthier, como dice la palabra internacional, es un constructor de instrumentos, aunque lo tiene un poco abandonado, pero es un buen constructor de instrumentos, tiene una buena colección, que en algún momento también la hemos expuesto, hace ya años también. Bueno, eso es un honor. Ser pregonero de la ciudad donde vives es un honor, no llega a todo el mundo, y cuando te eligen, pues no deja de ser un honor. Porque, bueno, hemos pregonado en muchos sitios, porque al final esta música que vinculan un poco a la cultura, que tiene también su parte, por eso la vinculan, pues también cuentan contigo muchas veces no solo para que actúes o des un concierto, sino para que pregones las fiestas de pueblos de muchos, hemos pregonado. Pero claro, Valladolid, capital, tu ciudad, pues eres más importante, aparte por la trascendencia, etcétera. Sí, importante, muy bonito. Bueno, sí, siempre hemos colaborado con distintas revistas, con medios de comunicación. En el norte de Castilla estuvimos una temporada larga, en primer lugar haciendo romances de Ciego, que dibujaba Guerra, el dibujante del norte, y nosotros hacíamos versillos sobre cosas de actualidad, siempre las que se las pudiera sacar una gracia, una ironía, siempre muy desenfadadas y muy animadas, que era el principal motivo de hacer el romancillo de Ciego, sobre cualquier cosa. No era, podía ser el hijo que había tenido no sé cuántas, o que fulanito al bajar unas escaleras el ministro no sé cuánto se había caído. Quiero decir, cosillas a las que se las pudiera sacar cierta gracia en un romance. Luego también artículos. En aquellos artículos del norte eran muy variados, no había tampoco una temática concreta, eran sobre cosas de Valladolid, pero no de folclore en general. Si querías también de música tradicional, pero en general.
Y luego muchas colaboraciones con radios. Ha habido colaboraciones muy bonitas con radios. En el programa de Luis del Olmo, en Protagonistas, estuvimos durante 3 años colaborando semanalmente. Hacíamos un romancillo que cantábamos. En la COPE también hicimos los mismos romancillos los viernes por la tarde, nos desplazábamos a Madrid. En Cadena Dial hicimos una serie por la noche los domingos divulgando la música tradicional, no solo de Castilla y León, sino de toda España. Bueno, sí, han sido oportunidades distintas que hemos ido aceptando y haciendo con mucho gusto. En televisión española, en la nacional, cuando todavía aquí no había casi centro, había un pequeño centro regional, también hicimos una serie de programas muy bonitos, los llamábamos La Corrobla, y traíamos a gente que conocíamos de los pueblos, que nos había informado, que nos había cantado canciones, que tocaba diversos instrumentos, les traíamos a televisión y les dedicábamos más o menos media hora. Era un programa semanal y era muy entretenido, y en aquella época, que ya hace muchos años, era el programa que más se veía de la televisión regional. Tampoco había mucha competencia porque se hacían pocas cosas más, pero bueno, era un programa bonito que luego ya le cortamos. Y luego, después, al cabo de los años, en Canal 29 también hemos repetido un poco la historia parecida. También hicimos una serie de 13 capítulos dedicados a la divulgación de la música tradicional y a traer a los personajes esos mayores que tienen unas características especiales, algunos porque por su memoria saben muchísimas canciones, otros por sus chascarrillos, otros porque tocan algún instrumento, o sea, algo que queríamos mantener, que no se pierda y que se conociera. Bueno, conciertos especiales por suerte ha habido muchos, porque a lo largo de nuestra historia llevamos más de 2000 conciertos. Ha habido muy bonitos y otros más normales. Por ejemplo, ha sido muy bonito mientras duró, como decían, fue bonito mientras duró, cerrar las fiestas de Valladolid durante 18 años seguidos. El último domingo nosotros cerrábamos las fiestas, ya se había convertido en una tradición y siempre dudábamos cada año, no siempre, pero había años que dudábamos que la gente respondiera. Todos los años estábamos ahí y pensamos, algún año se van a cansar, pero si no había cada año más, había los mismos, siempre había un tirón importante. Al final acabábamos creyéndonos ya que lo íbamos a llenar y normalmente sí se llenaba, y eso fue muy bonito, cerrar 18 años consecutivos las fiestas, y parecía que eso ya era inamovible, porque parecía que es que si no cerraba Candeal no se acababan las fiestas. Bueno, pues fue bonito mientras duró. Luego, bueno, pues conciertos muy bonitos, algunos en sitios muy grandes, como la Plaza Mayor de Madrid, y otros en sitios muy pequeños. Ha habido pueblecitos donde nos estaban escuchando 42 personas y el concierto resultó entrañable, cercano. Conciertos en los que has pasado un frío horrible y conciertos en los que te has mojado, pero por ese prurito de decir, la gente no se va, se está mojando por escucharte, yo no me voy a marchar de aquí para no mojarme. O sea, si ellos que lo que están escuchando se mojan, pues yo me tendré que mojar con ellos. O sea, bueno, sentimientos así, bueno, bonitos. Y concierto muy, muy especial, 2 conciertos, pero sobre todo uno, y que esperamos que algún día se repita, aunque no es tan fácil, fueron los que hicimos con la Orquesta de Castilla y León. Hace varios años en La Granja, en Segovia, y bueno, hace varios años, hace a lo mejor ya 7, y hace 3 en Valladolid, en el Miguel Delibes. Muy especiales. Era sacar a la música tradicional desde lo popular a lo culto. Las canciones que nosotros cantábamos tantas veces en los escenarios y bueno, y las desarrollábamos y muy bonitas, llevarlas a un escenario con 80 músicos detrás y hacer los arreglos para orquestales, bueno, fue una cosa especial. Y yo decía en la presentación, parafraseando a Armstrong cuando pisó la luna, decía, bueno, es un pequeño paso para la música culta, pero un gran paso para la música tradicional, porque la sacó y la dio una trascendencia importantísima. La pena es que se quedó en esas 2 ocasiones, y yo creo que tendríamos que haberlo repetido en alguna ocasión más, por lo menos en cada capital de provincia, por lo menos de nuestra región, y bonito hubiera sido hacer un disco de ello, que estaba previsto. Lo que pasa es que, claro, la orquesta es un monstruo muy grande, con muchos compromisos, con las agendas cerradas casi de 2 años en 2 años. Entonces encontrar esos huecos es muy difícil. Su función tampoco es la de divulgar la música tradicional, pero bueno, a lo mejor en algún momento lo repetimos. Merecería la pena, porque el teatro se llenó absolutamente y la gente vibró, porque además al final cantaba con nosotros alguna de las canciones. Bueno, especial.
La trayectoria discográfica es bastante larga. Tenemos 21 discos grabados, solos, pero luego hemos colaborado en otros 4 o 5 con otros grupos, con Joaquín Díaz. 21 discos son muchos, hay mucha gente muy importante que ha hecho menos discos. Lo que pasa es que en este tipo de música tampoco es tan difícil hacer discos. No es difícil ni es fácil, porque son fáciles de hacer, pero son difíciles de vender. Entonces, cualquier casa de discos no te graba. O sea que bueno, si algún mérito tiene hacer 21 discos, no cabe duda. Empezamos grabando con Movieplay. Aquella era una empresa importante en el mundo del disco, importante tenía buenos artistas de primera fila, pero al folclore pues le atendía un poco de refilón, tan de refilón que habíamos hecho contrato para 3 discos, y cuando grabamos el segundo dijimos que no queríamos grabar el tercero, que era el ideal de cualquier músico que empezaba, era hacer un disco, y no queríamos hacer el tercero, es porque no hacían mucho caso. Le ponían todos los medios en Madrid, los mejores estudios que tenían, y luego el disco se dormía un poco en el fondo de catálogo y no le promocionaban, casi no llegaba ni a las radios, casi ni de Castilla y León. Bueno, de ahí pensamos, bueno, ¿y qué hacemos? Que esta música no la atienden mucho, pues nos hicimos una productora nosotros, hicimos una casa discográfica. Ahí grabamos otros 3, me parece, y alguna gente más, pero tampoco era algo que abarcáramos ni que pudiéramos con ello, no podíamos atenderlo a todo, sobre todo la distribución, que es lo más difícil. El grabar el disco no es difícil si tienes buenos músicos y un estudio, pero distribuirle luego por tantas tiendas, pues hay que dar muchas patadas para que el disco esté en la calle, para que lo sepan, y no digamos luego la promoción, claro, los duros que tienes que echar ahí, o los euros ahora que tienes que echar ahí para promocionarle un poco más o que llegue a tantos sitios. Pero bueno, luego ya volvimos a contratar con una casa más pequeñita, pero que se dedicaba mucho más a nuestra música y a gentes de minoría, y ahí estamos con ellos ya durante muchos años, bueno, 21 discos, y bueno, y de momento pues creemos que habrá un 22. El 21 ha sido el año pasado, en el 2011. Bueno, quiero decir que nosotros tenemos cuerda y ganas para mucho tiempo. Yo creo que esto se tiene que acabar en algún momento, que llevamos media vida cantando, pero ahora mismo no la veo tampoco el final. O sea, pienso que te puede seguir, pero seguramente sea tal vez el público el que te vaya bajando y te vaya diciendo, hala, bonito para casa. Bueno, elegir un disco de los 21 muy difícil. En cada momento escoger las mejores canciones que has recopilado, las que crees que pueden ser más bonitas, variadas también, para que el disco no sea monótono. Y escoger un disco en concreto, pues no lo sé. Yo casi dejo muchas veces que sea el público el que te dice, oye, el que me gusta es este. Yo creo que los 2 últimos son los mejores porque son los más elaborados. Vamos aprendiendo poco a poco y vamos elaborando cada vez un poco mejor. Yo creo que son los mejores elaborados musicalmente. Sin embargo, hay mucha gente, no ni uno ni dos, que nos dice, que el segundo disco, y del segundo disco han pasado 30 años, que es el que más le gusta. Y eso se ha repetido tantas veces como para valorarlo. O sea, ¿y por qué el segundo disco, en el cual no nos acompañaban músicos, éramos los 2 solos? Bueno, está bien. ¿Por qué ha enganchado? Pues a lo mejor las canciones eran, no sé, más bonitas o no lo sé, pero el caso es que ese es un comentario que se ha repetido con cierta frecuencia. Oye, el segundo el que más me gusta de todo. Y hemos hecho 21, y yo creo que mucho mejores, pero es la gente la que decide cuál es el mejor. Yo creo que los 2 últimos son los mejores, los más elaborados. Bueno, componer no tanto. Sí que hemos compuesto algunas canciones, por ejemplo un disco que dedicamos a Valladolid en el 5º centenario. Ahí compusimos algún tema, también musicamos algunas poesías, algunos romances de poetas de Valladolid, y también incorporamos luego canciones tradicionales de Valladolid. Era un disco dedicado a Valladolid, pero es más que labor de composición, es labor de arreglista, de recreación de la canción que te cantan. Nosotros vamos a los pueblos, aprendemos de las personas mayores las canciones, que es una de las principales labores, el recopilar todo eso para que no se pierda, luego transmitirlo. Bueno, si tienes recogidas 4.000 canciones, pues luego, no sé, en discos caben 15 y por 20 las que sean, o sea, no todas, pero bueno, tienes ahí un archivo que en algún día un cancionero o tal, para que no se pierda, porque nuestra tradición es oral y se ha ido mucha con los señores que se la sabían, pero con las señoras se ha quedado, porque no ha quedado escrita, sí ha quedado gran parte escrita, pero mucha también se ha ido. Pero esa canción que vas al pueblo y que te cantan,
y que te canta una señorina, bueno, pues esa cancioncita que te canta así, la coges, la elaboras, la empiezas a arreglar musicalmente, ves un poco de instrumentación, la iría, qué músicas o qué preámbulos de música o intermedios pueden jugar en esa canción o te parecen ideales, de arreglista, de darle cuerpo a esa melodía básica que te ha cantado el señor o la señora, es nuestra labor principal, que lo hacemos tanto Félix como yo, que al principio hacíamos juntos y que después de un tiempo pues cada uno elabora ya sus canciones. Cuando vamos a hacer un disco, venga, pues coge tú 8 y otras 8 y luego ya nos juntamos a hacerlas. Interpreté, por supuesto, o sea, cantas, tocas y arreglas los temas musicales, y en ocasiones, en algunas ocasiones les compones también. Pues yo creo que nos decidimos porque, siendo críos, era Joaquín el que más nos gustaba, las letras eran cercanas, y yo recuerdo que me aprendía, claro, lo he comentado en algún momento, que él también era fácil de acompañar con la guitarra, y yo recuerdo que me aprendía con la guitarra algún romance así muy bonito, y con eso ligaba un poco más que si no les tocaba la guitarra. Con las chicas las entretenías, porque eran romances que hablaban de cosas, de casos así muy especiales, de quién se había acostado con no sé cuántas, o el rey que había matado a la hija, no sé qué, y eso las mantenía 3 minutos escuchando a ver cómo se resolvía, y tú ya ibas ganando terreno. No sé, es una música que siempre nos ha gustado. Nos gustan, o me gustan, muchos tipos de música, muchísimos, pero esta fue la que nos enganchó desde el principio, tal vez también porque el amigo que me enseñó a tocar la guitarra también estaba muy vinculado, le gustaban las canciones tradicionales, y fue por ahí por donde me inició, y fue donde nos fuimos enganchando. No sé exactamente por qué, porque me gustaba sobre todo, claro, pero por qué esta y no otra, pues no lo sé, porque me gustaba y porque el que me enseñó a tocar la guitarra me enseñaba canciones tradicionales. Bueno, ¿qué nos falta por hacer? No lo sé, seguir trabajando, porque nosotros todavía seguimos con bastante ilusión con lo que hacemos. Entonces supongo que seguiremos grabando, seguiremos recopilando proyectos, pues con la orquesta sería bonito repetir y grabar un disco, porque aquello fue importante y trascendente para la música tradicional. Seguir hasta que el público te baje del escenario, o porque, no sé, por la edad. Pero ahora mismo es que, como alguna vez lo comentábamos Félix y yo, y la ilusión es casi similar a cuando empezamos. O sea, no vemos un final, que puede ser el año que viene, pero no vemos que la cosa se acabe tan pronto, mientras, bueno, estás tocando y como ves la respuesta del público y ves que les entretienes y que se quedan enganchados contigo, pues sigues tocando. El día que no te contraten, o que el público se quede frío, o que escuche 2 y se vaya, pues tenemos que empezar a pensar que es el momento a lo mejor de marcharnos. El público es variopinto. Desde luego las personas mayores sí las gustan porque recuerdan o lo que han cantado o lo que les cantaban sus padres, pero también la juventud la enganchamos y disfruta de la música tradicional. El problema es saberla transmitir, porque si te pones serio en las fiestas de un pueblo, que es cuando más, en un teatro puedes ponerte todo lo serio que quieras, pero en las fiestas de un pueblo, que es cuando más contratan, si te subes y te pones serio y empiezas a cantar romances, pues no es el momento. Para la gente quiere otro tipo de música que le alegre más. Entonces, como también la hay en la música castellana, si sabes escoger un buen repertorio, pues también se entretienen, también bailan, cantan contigo si se lo pides. Y eso lo hace también perfectamente la gente joven. Nosotros tenemos muchísimo, en los conciertos hay muchísima gente joven, mediana edad, mayor, bueno, críos si les llevan los padres, pero quiero decir que no hay un público más definido, es muy abierto. Y yo creo que nosotros sí hemos aportado algo especial también a la música tradicional, aparte de las canciones que he recuperado y todo eso. Ha sido un poco la forma de transmitirlo, que también ahí hemos sido pioneros. Hasta nuestra llegada, y yo no he visto a ninguno antes, la gente transmitía la música tradicional de una manera muy seria. Subían, cantaban, daban datos más fríos y bueno, importantes, pero esta canción recogida no sé qué, pertenece al siglo no sé cuántos, tal, la cantaban. Era gente más o menos seria y muy bien, pero nosotros, sin querer, sin forzarlo, por nuestra forma de ser o por lo que sea, éramos mucho más desenfadados. Arriba hacíamos reír un poco a la gente, no contando chistes, contando anécdotas,
contando lo que, porque tampoco hemos tenido nunca un guión preparado para decir cuando yo diga esto tú contestas esto otro ni nada. Era un poco espontáneo nuestra forma de ser, y era así de desenfadada y de simpática. La gente se ríe, hacemos bobadas que caen bien y que algunas veces pues si han caído bien las vuelves a repetir, pero ese desenfado a la hora de transmitir la música yo creo que ha sido una de las cosas que nosotros hemos aportado y que hemos creado una escuela, porque después muchos grupos también han querido ser simpáticos ya, o sea, en escena, y eso es un peligro también, porque si eres simpático pues lo haces bien. Lo malo es cuando quieres forzar la simpatía y no la tienes, entonces queda un poco más feo, pero sí que esa manera desenfadada de transmitir la música hacía falta, porque así enganchas también mucho más a la gente más joven, cuando lo haces de otra manera, cuando no te pones tan serio y empiezas a dar datos más fríos que a lo mejor para engancharles a esta música es más difícil. Pero cuando lo haces de esa manera, nosotros hemos dado clases en institutos, charlas, conciertos con chavales de 14, 13, 15 años, y la experiencia era fenomenal. Los chavales estaban encantados escuchándote, luego se acercaban porque les decías mira a ver si sabes tocar este instrumento o tal. Reconocían que no habían tenido ninguna oportunidad de escuchar este tipo de música, que claro, en las radios o tal, televisiones, esto no aparece por ningún lado, y salían encantados de haber conocido algo distinto y que no estaba mal. O sea, no iban a dejar al grupo de moda por nosotros, pero lo que habían oído no estaba mal, y además sabían que eso lo habían cantado sus padres y sus abuelos y tal. Bueno, pues habías creado una inquietud y por lo menos ya era algo que conocían también. Somos dúo, Candeal es un dúo, Félix y yo. Así empezamos y así estuvimos 10 o 12 años, los dos solos, con el equipo de sonido a cuestas en un remolque y montando el equipo, desmontando el equipo, cantando y haciendo todas las labores. Con el tiempo fuimos incorporando músicos, 2, 3. Ahora la formación habitual depende de los presupuestos. Cuando son normales, pues somos Félix y yo, claro, con 3 músicos. Y cuando el presupuesto no alcanza, con uno de los músicos nada más. Depende un poco, hay que adecuarse y sobre todo en estos tiempos que son un poco más difíciles. Esporádicamente hemos colaborado con otros grupos han colaborado con nosotros. El disco que he inventado hace un rato de Valladolid, ahí quisimos invitar a que tocaran con nosotros Celtas Cortos, que colaboran en ese disco porque eran gente importante de Valladolid, Joaquín Díaz, por supuesto. También Greta y los Galgos. Greta y los Galgos al final no se pudo, por algún problema discográfico de la casa discográfica no pudieron intervenir, pero bueno, Celtas Cortos intervino y en el disco de Valladolid, Joaquín Díaz también. Bueno, colaboraciones siempre ha habido con otros grupos, muy concretas, o sea, muy esporádicas, pero sí. No se apuesta mucho por la música en general, hay pocos sitios y salas regulares, las programaciones escasas. No sé si otras ciudades tienen mejores programaciones, bueno, quitando Madrid o Barcelona, que son ya más... Pero no veo un futuro ni una apuesta clara. En nuestro caso siempre reclamamos un poco hacia las instituciones, ayuntamientos, juntas de Castilla y León, diputaciones, pero tampoco hay... La verdad es que ahora en este momento también la cosa está todavía más difícil porque la crisis ha recortado presupuestos muchísimo y no lo veo mucho futuro, la verdad, pero eso no quiere decir que haya que bajarse, o sea, que haya que pararse. Hay que seguir luchando porque ha habido momentos difíciles, pero no te puedes... Es difícil porque nosotros empezamos cuando en Castilla y León empezábamos a tocar, y cuando empezaron las autonomías, con ese boom de las autonomías se crearon grupos de música tradicional y a lo mejor en aquella época había 15 o 20 grupos, pero desaparecieron 12 o 14, pues porque luego no había, en nuestra música tampoco hay, sí, algunas veces chuleamos de ella, pero muchas, pues puedes leer 40 programas de festejos y no aparece ni uno. Y es cuando tienen un poco de dinero, no te digo el resto del año que no hay un duro, pues sí que entonces te llamarían para que fueras gratis, pero difícil, no es fácil. Después de 18 años cerrando las fiestas, y nosotros nos parecía que aquello podía ser para siempre, y mucha de la gente que nos seguía tampoco tenían ninguna obligación de que estuviéramos ahí, pero en su momento pues la concejala de festejos pensó que era momento de cambiar y que ahora cerraran las fiestas los grupos de rock de Valladolid, lo cual también nos parecía fenomenal porque todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Lo que pasa es que también había 10 días de fiestas y no tenía por qué ser o rock o folk, cabía todo y podía haber sido las dos cosas o en días distintos las cosas.
Pero bueno, pensó que innovar y cambiar y dejamos de cerrar las fiestas. Pero no dejamos de tocar en la Plaza Mayor, porque al final dejamos de tocar un año en la Plaza Mayor en esas fiestas en las que ya no seguimos, y a continuación llevamos 5 años cerrando las fiestas de San Pedro Regalado de Valladolid, también en la Plaza Mayor. El ayuntamiento quiere llevar un poco el folk, o yo le tengo intención de llevarle más hacia las fiestas de San Pedro Regalado que a las de la Virgen de San Lorenzo, y al final llevamos 5 años cerrando San Pedro Regalado. Bueno, pues San Pedro Regalado no tiene, la gente no está igual de animada que en San Lorenzo, que en las fiestas tradicionales de septiembre. Pero bueno, ahí seguimos estando, o sea que nos cortaron porque la concejala pensó que, bueno, que se debía de cambiar o que era momento de que otros cerraran. Y yo creo que algún día tendríamos que volver a cerrarlas otra vez. Ya veremos.